Me encantan las bodas, porque simbolizan alegría y nuevos comienzos, pero a veces todo puede volverse trágico en un instante. Desde una madre, que apartó la vista de la carretera un segundo, para evitar que se cayera su postre de 3 pisos, una dama de honor, cuya entrada dramática nunca llegó a la ceremonia 14 de junio de 2014, 9 de abril. 2016. Houston, Texas. Un salón de bodas interior completamente lleno, con las mesas muy juntas. Apenas dejando espacio entre ellas, una zona de paso del catering recorría la pared lateral, donde habían montado un puesto de marisco, sobre una elevada plataforma de madera con esquinas metálicas reforzadas, a la altura de la cabeza, para quien estuviera a su lado. Regina Blanchard tenía 52. Trabajaba como contable por cuenta propia, desde su casa en Atlanta, llevando las cuentas de varios pequeños negocios, con un horario que ella controlaba, pero del que rara vez se desconectaba. Se había reservado ese tiempo para la boda. Bloqueó su calendario con semanas de antelación, y avisó a sus clientes que no estaría disponible el fin de semana. No era algo que hiciera a menudo. La novia era su sobrina preferida, y las dos siempre habían estado muy unidas, de esa forma en que lo están tías y sobrinas, más como amigas que como familia. Cuando la sobrina ya se hizo mayor, Regina llevaba meses esperando con ilusión ese día. La mañana de la boda el cuidador canceló. Regina tenía un perro pequeño, que no llevaba nada bien quedarse solo, ladraba sin parar, y ya había intentado escapar de casa, en más de una ocasión, y una vez se lastimó empujando una verja. Dejarlo solo en casa durante todo el día no era algo que Regina estuviera dispuesta a hacer, pero tampoco estaba dispuesta a perderse la boda. Tengo que ser sincero, entiendo ambas decisiones por separado. Lo que no me entra en la cabeza es juntarlas, para acabar metiendo al perro en un bolso. En un banquete de marisco, el local prohibía de forma estricta las mascotas, sobre todo en las zonas de comida. Regina no comentó nada con el local, ni solicitó ningún tipo de excepción. Metió al perro dentro de su bolso. Un bolso grande y rígido, con espacio suficiente para que cupiera un perro pequeño, con la parte superior entreabierta para ventilar, y se lo llevó dentro con ella. El perro estuvo tranquilo durante toda la ceremonia, y siguió calmado durante la primera parte del convite. Regina estaba sentada cerca del pasillo de los camareros, tan cerca de la sección de marisco que el olor se notaba. Cada vez que salía una bandeja de la cocina, servían una bandeja llena de langostinos, Ipslo la colocaba en el mostrador, justo al lado de su mesa. El olor llegó al perro al instante. Empezó a removerse dentro de la bolsa, empujando contra los lados, cada vez más inquieto. Regina se levantó rápido para coger la bolsa y alejarla lo más posible de la mesa y del origen de aquel olor. El espacio tras su silla era muy estrecho. El hueco entre su silla y la mesa de detrás era tan pequeño que no permitía dar un paso atrás, con limpieza al levantarse. Aquí es donde se me encogió el estómago al investigar. Su tacón se enganchó en la pata de la silla, mientras impulsaba su cuerpo hacia arriba, y el tropiezo la frenó a medio levantar. Perdió el equilibrio hacia atrás. Más rápido de lo que pudo reaccionar al caer, un lateral de su cabeza golpeó la parte exterior, esquina metálica de la tarima elevada. Esa esquina la golpeó justo al lado de la sien. Su caída continuó, y su cabeza volvió a impactar contra el suelo, una fina moqueta sobre una base de hormigón. Fue tan violento que ya no se levantó. Los clientes más cercanos acudieron en segundos. No respondía a ningún estímulo. Llamaron de inmediato a emergencias. Los paramédicos llegaron y trataron de reanimarla allí mismo, antes de trasladarla de urgencia al hospital. La operaron de urgencia de inmediato. Se mantuvo inconsciente durante 2 días, y no mostró ninguna señal de mejoría. Regina Blanchard falleció en el hospital, por un traumatismo craneoencefálico severo, provocado por el doble impacto contra la tarima y el duro suelo. Se llevaron al perro del restaurante esa misma noche, y acabó adoptado mediante un refugio local tras su muerte. La investigación posterior señaló, la caída se produjo en un espacio muy confinado, un área de servicio interior, donde la falta de espacio para moverse, una caída con giro y una estructura metálica fija, situada a la altura del rostro, provocaron una lesión que resultó mortal, tras lo que empezó como un simple tropiezo, en una sala abarrotada. Su sobrina estaba a su lado cuando falleció. Regina reaccionó ante algo que nadie más veía. No quedaba espacio para caer con seguridad. Logró mantener a ese perro tranquilo toda la boda. Sinceramente, no sé cómo fue capaz de lograrlo, pero aquellos langostinos eran lo único que no pudo prever. Mientras lejos en Texas,
Víctor, que solo quería un recuerdo del enlace de su hermana, no lo consiguió. Pero se convirtió en el último recuerdo. Birmingham, Reino Unido, sábado por la mañana en la autopista, rumbo al lugar de la boda. Las carreteras estaban despejadas y hacía buen tiempo, y el día tenía esa clase de calma que traen los sábados de junio. Antes de que el mundo despierte, Vivian Ellis, de 58 años, llevaba despierta desde las 5, trabajaba como profesora de educación secundaria, y había pasado casi toda su vida adulta en Birmingham. Era conocida en su comunidad por su repostería, llevaba años haciendo tartas y postres para eventos locales durante años, y su postre de 3 pisos era algo que la gente pedía específicamente cuando había alguna celebración que valiera la pena. No era solo una receta, era lo que llevaba cuando algo realmente importaba. Su hijo había pasado por una racha difícil. Años antes, había levantado un pequeño negocio con una socia, con la que también tenía una relación. Los dos lo habían construido juntos desde la nada, consiguiendo los contactos, los métodos, la reputación, pero entonces ella se marchó. Abandonó tanto la relación como el negocio, de un solo golpe, llevándose consigo todo lo que había aprendido y todo lo que habían construido para dárselo a un rival. El rival lo aprovechó y triunfó. Su hijo había perdido la relación, el trabajo y el futuro que había estado construyendo, todo de golpe. Se había distanciado de casi todo durante mucho tiempo después de aquello. Ella no lo presionó en ese tiempo, le costó años, pero logró reconstruir el negocio. Cuando él por fin conoció a alguien, Vivian se emocionó tanto que lloró. La noche en que le dijo que la traería a casa, cuando le confesó que se iban a casar, ella llevaba tiempo preparándose en silencio, mucho más de lo que admitía. La boda se sentía como si algo bueno por fin les pasara. Decidió pronto que ella misma haría el postre, una tarta de 3 pisos, su especialidad, lo que preparaba cuando algo importaba de verdad. Y esta era la ocasión más importante en años. Se pasó la mayor parte de 2 días con los preparativos, trabajando cada piso con sumo cuidado, y los montó todos en su casa. La noche antes de la boda, la madre de su futura nuera sugirió llevar los pisos por separado, para montarlos directamente en el lugar, la opción más segura para una estructura de ese tamaño. Pero Vivian ya había transportado tartas montadas, más pequeñas, sí, pero nunca hubo problemas, así que le aseguró que todo saldría bien. Envolvió el postre ya terminado, lo colocó con cuidado en el asiento trasero, sin sujetarlo a ninguna parte, y se incorporó a la autopista. Poco después de las 7:30 de la mañana, viajaba a unas 70 millas por hora, por el carril central, cuando el tráfico se frenó, de golpe casi sin avisar. Ella frenó. El postre se desplazó hacia adelante, empezando a volcar. Vio aquel movimiento por el espejo retrovisor, y se giró instintivamente para agarrarlo. Soltó el volante con una mano y apartó la vista. El coche siguió a gran velocidad durante esos segundos, en los que su mente estaba atrás. Cuando volvió a mirar al frente, la distancia con el vehículo de delante se había reducido mucho más rápido de lo esperado. Dio un volantazo brusco, mientras intentaba desesperadamente meter el coche en el carril. El coche perdió la estabilidad lateral y acabó saliéndose de la calzada, directo hacia la barrera de contención. El coche impactó contra la mediana central, a gran velocidad, y trompeó antes de quedar detenido en el arcén. El impacto empujó la columna de dirección hacia ella, y el lateral de su cabeza golpeó contra la ventanilla. Su pecho golpeó el volante antes de desplegarse el airbag. Un conductor que iba detrás presenció el accidente y se detuvo de inmediato. Vivian estaba inconsciente cuando consiguieron alcanzarla. Llamaron a los servicios de emergencia y los paramédicos la asistieron e intentaron reanimarla allí mismo, antes de trasladarla al hospital. Había sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave y un fuerte traumatismo torácico, compatibles con la brutal fuerza del impacto. Nunca llegó a recuperar el conocimiento. El médico que la atendió registró la causa del fallecimiento como traumatismo craneoencefálico secundario a un traumatismo craneal contundente, sufrido en un accidente de tráfico. Vivian Ellis falleció en el hospital esa mañana. Su hijo se enteró antes de comenzar la ceremonia. La boda nunca llegó a celebrarse ese día. Lo más desgarrador de toda esta historia fue que encontraron el postre en el asiento trasero del coche, parcialmente intacto, todavía envuelto en el papel que ella le había puesto. La noche anterior ella solo intentaba proteger algo que había cocinado para él, y apartó la vista de la carretera para conseguirlo. Vivian nunca llegó al lugar de la celebración, la siguiente sí lo hizo. Aguantó toda la ceremonia. Llegó al banquete y acabó perdiendo la vida.
por culpa de algo que llevaba escondido en su bolso. 18 de mayo de 2019. Houston, Texas. Un salón de banquetes al caer la tarde. La gran celebración ya estaba en marcha. Habían instalado un fotomatón en una de las esquinas del salón, muy cerca de la entrada. Un montaje casero diseñado alrededor de un gran espejo de estilo antiguo, que habían llevado al lugar aquella misma mañana, en la parte trasera de una camioneta. Victor Hale tenía 47 años. Trabajaba como director de proyectos de construcción y había sido uno de los pilares fundamentales, ayudando a su hermana a coordinar los detalles de la boda, y él mismo organizó toda la logística, habló con los encargados del local y pasó la mañana montando todo el decorado. La idea del espejo fue de su hermano menor, una pieza de cuerpo entero, de estilo antiguo, con un grueso marco de madera maciza y un cristal muy pesado. Encajaba a la perfección en esa esquina del salón y no paraba de atraer a los invitados desde el comienzo del banquete. Víctor se había pasado todo el día ayudando y disfrutando también de la fiesta. Tras estar todo el día allí, ya entrada la noche, se acercó para hacerse una foto solo, antes de volver a encargarse de las tareas que tenía pendientes. Él no quería irse de aquel día sin un recuerdo. Se había pasado el día entero esforzándose, asegurándose de que todo funcionara para los demás. Este detalle me recordó la boda de mi hermana, y lo caótico que fue todo, sobre todo porque ayudaba a coordinar a familiares y amigos. El espejo estaba simplemente apoyado contra la pared, sin estar asegurado a ella ni al suelo. No había soporte en la base ni anclaje de ningún tipo. El marco era pesado y el panel de vidrio añadía bastante peso a la parte superior de la estructura, dándole un centro de gravedad muy alto. Había permanecido en pie en esa posición durante casi 2 horas, y absolutamente nada lo había perturbado. Varios invitados se habían acercado a él, posando delante de él, y luego alejándose, y el espejo no se había movido. Aquellas 2 horas hacían sentir que era algo que simplemente estaba colocado donde se suponía que debía estar. Pero no era así. Apoyaba contra una pared lisa, sin nada que lo sujetara allí, salvo su propio peso, y la fricción del marco contra la superficie que tenía detrás. Víctor se estaba colocando ligeramente descentrado, justo frente al espejo, ajustando su ángulo para encuadrar la toma, cuando la niña de las flores cruzó el salón. Iba corriendo tras un globo, que se había escapado de uno de los centros de mesa, y corría a esa velocidad a la que corren los niños, cuando no se fijan en absoluto hacia dónde se dirigen. Ella no vio el espejo, hasta que estuvo demasiado cerca para cambiar de dirección. Chocó contra la esquina inferior del marco a gran velocidad. El impacto en la base fue suficiente. El espejo se desplazó hacia adelante, y el centro de gravedad se desplazó, superando el punto en que la pared trasera podía sostenerlo en su sitio. No había anclaje, ni soporte, nada que frenara lo que ocurrió después. El espejo empezó a volcarse. Víctor estaba cerca, estaba frente al montaje de la cabina, y no hacia el propio espejo. Cuando empezó el movimiento, para cuando asimiló lo que ocurría, el borde superior del marco ya caía directamente hacia él. La distancia era demasiado corta. No tuvo tiempo de retroceder ni de levantar las manos. La parte superior de aquella pesada estructura de madera le golpeó la cabeza y la nuca, antes de que todo el peso del espejo terminara de caer. La brutal fuerza del marco, justo en ese punto de giro, era inmensa y muy concentrada. Se desplomó de inmediato. Los invitados reaccionaron en pocos segundos. Yacía en el suelo sin responder. Llamaron de inmediato a emergencias. Los sanitarios llegaron al lugar para trasladarlo de urgencia al hospital. Nunca llegó a recuperarse. Victor Hale falleció por un traumatismo craneal severo, provocado por el impacto del pesado marco. La niña de las flores apenas sufrió daños. La investigación posterior confirmó: el espejo se colocó sin ningún tipo de anclaje, sin fijación a la pared ni soporte. La estructura tenía un centro de gravedad alto, lo que la hacía vulnerable a cualquier presión. En el marco inferior, la foto que hizo fue lo último que su hermana vio de él. Ese día Víctor hizo el montaje y nunca regresó. La siguiente historia es completamente diferente. Sin espejos ni multitudes. Ningún movimiento brusco, solo una puerta equivocada, una escalera oscura y un padre que llevaba esperando toda su vida esa noche. 27 de junio de 2015, Los Ángeles. Un gran salón de bodas interior. Por la noche la celebración estaba en apogeo. La música resonaba desde la sala principal y los pasillos exteriores tenían ese aire apagado típico de las zonas de servicio. Cuando la fiesta ocurre en otro lugar,
William Chu tenía 64 años. Trabajaba como ingeniero civil ya jubilado, y pasó los años tras perder a su esposa, criando a su hijo solo. Ella falleció cuando el niño aún era muy pequeño, y William nunca volvió a casarse. Lo había dado todo, para asegurar que a su hijo no le faltara nada: la educación, la disciplina, el apoyo. La boda de esa noche cerraba aquel capítulo y marcaba el inicio de algo que a su esposa le habría encantado ver. William había estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Quiero ser justo. He leído muchos expedientes de casos, y la mayoría son difíciles, pero este me afectó de otra manera. Un hombre que crió a su hijo solo y logró llegar a esa boda. Ese es el contexto de todo lo que viene después. Estuvo bebiendo de forma constante durante la recepción, sin que se le notara demasiado. Había pronunciado su discurso con total claridad y salió bien. Incluso había bailado. Se movió por todo el salón. Se presentó a personas que no conocía de nada, riéndose en los momentos adecuados. El deterioro estaba ahí, pero era de los que no se hacen notar, de esos que se ocultan bajo la superficie y que alteran los pequeños detalles, los tiempos, la percepción espacial, ese medio segundo que se pierde entre ver algo y reaccionar a ello. En algún momento de la noche, salió del salón principal para ir al baño. Las indicaciones estaban colocadas cerca de la entrada de un pasillo, y otra puerta estaba justo al lado, con un aspecto y acabados similares. Ambas eran puertas de servicio del local. Bajo las luces brillantes del salón principal, la diferencia entre ambas era fácil de ver. William ya avanzaba cuando tomó su decisión, y empujó la puerta junto a la entrada del pasillo, y cruzó el umbral a medio paso, como quien atraviesa una puerta normal y corriente, esperando dar con un lugar familiar. Aquí es donde se me hace difícil, para mí, seguir leyendo. Daba directamente a una escalera de emergencia. Había un rellano justo detrás de la puerta, lo normal en una escalera, pero visualmente reducido por la penumbra y por la propia puerta, dejando menos espacio del que su paso requería. La escalera tenía su propia iluminación, pero era muy tenue comparada con el pasillo que acababa de dejar, y sus ojos aún no se habían adaptado, cuando la puerta cortafuegos se cerró de golpe tras él, ahogando todo sonido y cortando por completo la luz del pasillo. Su peso ya iba hacia adelante. Su paso ya era inevitable. El suelo terminó antes de lo que su cuerpo esperaba, y su pie dio con el primer escalón. Antes de que su equilibrio pudiera hacer nada, se precipitó de cabeza hacia el hueco. La caída le empujó por el primer tramo. Antes de quedar inmóvil sobre el rellano intermedio al fondo de las escaleras, no llegó a gritar. La puerta estaba cerrada, y todo quedó en silencio. Mientras la música de la fiesta seguía sonando arriba, en el vestíbulo, su hijo notó que no estaba cuando iba a presentarle a uno de sus colegas, y al no verle, intentó llamarle por móvil. Nadie contestaba, así que preguntó en la sala, pero nadie le había visto salir ni sabía a dónde iba. Un rato después, alguien decidió abrir la salida de emergencia, empujaron la puerta de la escalera, y hallaron a William en el descansillo, justo al final del primer tramo, inconsciente y boca abajo. Los servicios de emergencia llegaron rápido, le atendieron allí mismo en el lugar, y le trasladaron al hospital. Nunca llegó a recuperarse. William Chu falleció por las lesiones de la caída. Tenía 64 años, y la causa de la muerte fue registrado como traumatismo craneal grave y traumatismo cervical severo, compatible con una caída hacia adelante, sufrida durante el descenso. El informe posterior confirmó: la puerta se abría directamente a una escalera de incendios, que la señalización junto al pasillo contiguo creaba ambigüedad en la dirección, y que la combinación de poca luz, el contraste y el alcohol provocaron aquel paso en falso, sin que fuera posible corregirlo. El local mejoró luego la señalización, y añadió un aviso, bien visible en aquella puerta. William eligió la puerta equivocada en el peor momento posible. Lo que vino después comenzó antes de que empezara la boda. Una moto acuática a un lago, y una dama de honor, que quería una entrada que nadie olvidara. 21 de junio de 2014, Lago Tahoe, California. El lago estaba plano y quieto a esa hora. Las montañas se reflejaban nítidas en la superficie, esa clase de mañana en la que nada podía salir mal. La boda estaba programada para el mediodía. La mayoría en el recinto del lago aún dormía. Naomi Rivera tenía 29 años. Trabajaba como coordinadora de marketing para una empresa tecnológica en San Francisco y conocía a la novia desde el instituto. Una amistad que supera la distancia y los años y los rumbos distintos que toma la vida. Se habían criado juntas. Se distanciaron cuando Naomi aceptó el trabajo en San Francisco, pero siguieron unidas.
como solo lo hacen las buenas amigas, incluso cuando no están en la misma ciudad. Cuando la novia se comprometió, Naomi ya había reservado el vuelo. Antes de que le enviaran la invitación, había aterrizado 2 días antes de la boda, y esa mañana tuvo una idea. Quería hacer una entrada espectacular, no solo presentarse en la ceremonia del lago, lo habitual, pero cruzando el lago en moto de agua, esa clase de momento del que todos hablarían, y fotografiado, que pasaría a formar parte de aquel día. Había alquilado la moto de agua la tarde anterior, en un puesto de alquiler cerca del recinto. Nunca antes había pilotado una de esas, pero vio al empleado explicarle las nociones básicas, y no le pareció nada complicado. No llegó a pedir una prueba supervisada. El encargado le mostró el cordón de seguridad, ese cable que se engancha al piloto y apaga el motor si te caes al agua. Ella no se lo llegó a enganchar. Cuando se alejó del muelle, cogió las llaves y la dejó amarrada toda la noche. Reservó el vuelo antes de que le enviaran la invitación. Hasta ese punto quería a su amiga. Quiero que nos quedemos con ese detalle, antes de revelarte lo que pasó después. Estaba en el agua a las 7 de la mañana, antes de que nadie en el recinto despertara. El lago estaba vacío. Ninguna otra embarcación se movía. Se subió a la moto de agua, la arrancó y se alejó del muelle a baja velocidad. Los primeros minutos se sintieron bastante controlables. La máquina respondía a sus órdenes, y las aguas abiertas se mostraban tranquilas y dóciles. A baja potencia, se sintió lo bastante cómoda para acelerar. Quería tantear el manejo antes de la gran entrada. Necesitaba saber que podría dar la curva, que tenía en mente casi a máxima velocidad. Apretó el acelerador, y la moto de agua aceleró sobre la superficie plana. Notó el cambio de fuerza bajo su cuerpo, más ligera y menos asentada al ganar velocidad. Entonces inició un giro. Una moto de agua necesita aceleración para girar. Cuando la curva se abrió más de lo previsto, soltó el acelerador por puro instinto, lo cual fue el peor error. Perdió el control de la dirección, justo cuando su peso se desplazó para compensar. El casco se ladeó con demasiada fuerza. Corrigió en exceso. La inestabilidad creció más rápido de lo que podía controlar y cayó por un costado. El agua de Tahoe la golpeó con fuerza. Está a más de 6,000 pies, y sus aguas están frías incluso en junio. Alimentadas por el deshielo de las cumbres circundantes, la inmersión repentina le provocó un jadeo involuntario y alteró su respiración. Salió a la superficie de inmediato buscando la moto. Como no se había enganchado la correa, el motor no se apagó cuando cayó. La moto seguía en movimiento. Alejándose de ella a través del agua abierta, nadó hacia ella, pero el casco estaba mojado, y nunca antes había subido desde el agua. Se aproximó a ella desde el ángulo equivocado, empujándola de lado. En lugar de subir por la parte trasera, cada intento consumía energía, que no podía recuperar en el agua fría. Su agarre ya se estaba debilitando. Sus brazos perdían la coordinación más rápido de lo que podía compensar. La moto se alejaba más cada vez que se soltaba. El lago a su alrededor estaba desierto. El lugar seguía en silencio. La orilla quedaba lejos, no había nadie a la vista, y no había tráfico de barcos a esa hora, para ver lo que estaba pasando. Encontraron la moto de agua a la deriva, aproximadamente 2 horas después. Por otro deportista que dio la voz de alarma, se inició una búsqueda. Encontraron a Naomi Rivera en el agua. La causa de la muerte fue ahogamiento. Tras separarse de la moto, en condiciones de agua fría, encontraron el cable de apagado, sin enganchar en la moto al recuperarla. El teléfono de la novia sonó esa mañana con una llamada que no esperaba. No era la llamada que estaba esperando, de su mejor amiga. La boda no se celebró ese día. Naomi se adentró en el agua sola, para hacer algo que nadie le había pedido. Este último caso es uno que casi omito, por lo desgarrador que al final resultó ser. 7 de julio, 2013. Chicago, Illinois. Una recepción en una azotea al caer la tarde. La ceremonia acababa de terminar, y la celebración apenas comenzaba. El horizonte se abría en todas direcciones, y la luz era de esa clase que entra, baja y dorada. Las últimas horas antes del atardecer en el lago Michigan, era exactamente la clase de vista que hacía a la gente caminar directo al borde al llegar. Arthur Mendel tenía 78 años. Era el abuelo del novio, y había acudido a la recepción con su esposa directamente desde la iglesia, de muy buen humor, como suele estar la gente en las bodas, cuando algo que han esperado durante mucho tiempo, por fin ha sucedido. Era el tipo de hombre que se expresaba físicamente, que señalaba las cosas que quería que vieras, que te pasaba el brazo por el hombro,
Cuando intentaba recalcar alguna idea, que usaba el cuerpo para expresar lo que las palabras a veces no alcanzaban. Cuando él y su esposa salieron a la azotea, se dirigió al borde del modo en que siempre caminaba, hacia las cosas que le interesaban directamente y sin dudarlo. El horizonte estaba despejado, y la vista se extendía más allá de los edificios. Justo enfrente de ellos, divisó un punto emblemático en el horizonte, algo que reconoció, y quería mostrarle a ella exactamente dónde estaba. Aquel lugar se encontraba justo tras el borde de un edificio más cercano, parcialmente oculto, pero visible, solo por un estrecho hueco entre dos estructuras en la media distancia. Para señalarlo con claridad, necesitaba alinear bien su línea de visión. Precisamente con aquel hueco, puso la mano en la barra superior de la barandilla y se inclinó hacia adelante, extendiendo el brazo para mostrárselo. La barandilla medía unas 42 pulgadas. Un rígido armazón metálico con pasamanos en todo el perímetro estaba diseñado para servir de apoyo pasivo a alguien, de pie junto al borde. No estaba pensado para sostener a alguien cuyo punto de apoyo hubiera cambiado por encima de la mitad de su cuerpo. Se inclinó un poco más, para alinear la mirada con el hueco. El ángulo era estrecho, y la referencia solo se veía desde una posición concreta. Su talón derecho se levantó al estirarse hacia adelante, un poco antes que el izquierdo, repartiendo el peso desigualmente. Mientras ajustaba su postura, su pie izquierdo avanzó solo un poco. Para compensar el cambio no fue brusco, pero movió sus caderas hacia adelante y arriba, de un modo que ya no quedaba centrado sobre sus pies. El punto de contacto entre su cuerpo y el pasamanos pasó de su abdomen inferior, hacia arriba, hacia su torso superior. Seguía señalando todavía. Seguía hablando, aún en mitad de enseñarle dónde tenía que mirar. Sintió el desplazamiento, e intentó volver a asentar los talones. El talón derecho bajó, pero no devolvió su peso detrás de la barandilla, porque su cadera ya la había sobrepasado. La bajada aumentó la rotación hacia adelante. En vez de revertirla, intentó echar el torso hacia atrás, pero ya no tenía palanca. El pasamanos era ahora el punto de pivote, y su centro de gravedad estaba en el lado equivocado. Su tren inferior empezó a elevarse. Mientras la rotación se completaba, cayó por encima de la barandilla. Su esposa estaba a su lado cuando ocurrió. Otros huéspedes cercanos presenciaron la caída. Llamaron a emergencias de inmediato. Arthur Mendel no sobrevivió. Tenía 78 años. La causa de la muerte fueron lesiones traumáticas, compatibles con una caída desde altura. El informe posterior concluyó que la barrera perimetral era reglamentaria para su instalación, como protección perimetral pasiva, pero no estaba diseñada para evitar la inclinación hacia adelante de alguien cuyo punto de apoyo superase la mitad de la barandilla. El recinto instaló después barreras secundarias, bajas en el perímetro de la zona. Su esposa estaba de pie justo allí. Le estaba mostrando un punto en el horizonte. Esa fue la única razón por la que se inclinó. Solo quería que ella viera lo que él veía.